Bueno, en este video vamos a ver que hubo un vicepresidente argentino que anduvo a los balazos, a balazo limpio, en las calles de Buenos Aires, intentando imponer el orden. Estamos hablando de Carlos Pellegrini, que era vicepresidente de Miguel Juárez Celman, y vamos a ver unas breves anécdotas sobre su actuación durante la Revolución del Parque. Estamos hablando, bueno, del año 1890 y obviamente que la misión del vicepresidente de Carlos Pellegrini era salvar al gobierno de la revolución que había hecho estallar la Unión Cívica, ¿no? Conocida como Revolución del Parque. Bueno, acá les dejo un libro para profundizar el tema, es uno de los últimos libros que se ha escrito sobre Carlos Pellegrini, sobre el gringo, como le decían. Se llama El hombre que hizo, 5 crónicas sobre Carlos Pellegrini, escrito, bueno, por autores bastante conocidos, ¿no? María Sáenz Quesada, Ezequiel Gallo, Roberto Cortés Conde, Rosendo Fraga y Enrique Mayochi. Bueno, fue publicado en el año 2006 por la editorial sudamericana. Unas breves palabras sobre el contexto, qué es lo que había pasado. Carlos Pellegrini fue electo vicepresidente de Miguel Juárez Celman para el periodo 1886-1892. Acá están las imágenes de ambos, ¿no? La del presidente Juárez Celman y la de Carlos Pellegrini, el vicepresidente. Pero en julio de 1890 estalló una revolución cívico-militar organizada por la recién creada Unión Cívica. Las causas de la revolución fueron varias. Bueno, en primer lugar, una grave crisis económica. En segundo lugar, el régimen político de la época era criticado por su sistema electoral fraudulento, por la exclusión política de los sectores medios que estaban surgiendo en la Argentina, de la clase media que estaba surgiendo en la Argentina, y muchos otros sectores incluso también lo criticaban por su laicismo. Y aparte, en particular, el gobierno de Juárez Celman era criticado por su corrupción y por sus pretensiones autoritarias. No me meto mucho en el tema de las causas de la Revolución del Parque porque es un tema que yo ya lo he explicado en otros videos del canal, así que después al final les voy a dejar los videos como para que puedan, o la lista de reproducción como para que puedan meterse en este tema de la generación del 80, donde hay videos explicando justamente las características del régimen político, lo que sucedió en la Revolución del Parque, etc., ¿no? Bueno, ¿qué hizo Pellegrini durante la Revolución del Parque? La revolución estalló el 26 de julio de 1890. Los rebeldes tomaron el Parque de Artillería, que es el actual Palacio de Tribunales, mientras que el gobierno se ubicaba o se ubicó en el Retiro. Ahí en el Retiro se instalaron las principales figuras del gobierno, bueno, el presidente Miguel Juárez Celman, el vicepresidente Carlos Pellegrini, el presidente provisional del Senado, Julio Argentino Roca, el ministro de Guerra, que era el general Levalle, y el jefe de policía, el coronel Capdevila. Originalmente los cívicos querían detener o tomar prisioneros a todas estas figuras importantes del gobierno, los principales líderes del gobierno, pero bueno, finalmente no lo logran o no lo hacen, con lo cual las máximas autoridades del gobierno en aquella época quedaron libres, diríamos, ¿no? Bueno, y una vez que estalla la revolución, las actitudes que tienen el presidente y el vicepresidente son muy distintas, ¿no? Juárez Celman primero aceptó, o sea, lo convencen de trasladarse a Córdoba de forma de alejarse de los rebeldes para que justamente no caiga prisionero, etc. Y finalmente él decide, bueno, no irse tan lejos, se traslada a Campana para que su persona quede a salvo, ¿no? En parte esto fue también una trampa, por así decirlo, que le hacen justamente como para que su figura quede desprestigiada, ¿no? Roca era principalmente quien quería que la figura de Juárez Celman quede desprestigiada, ¿no? Mientras que Pellegrini, el vicepresidente, es el que asume el mando de las tropas, el mando efectivo de las tropas para sofocar la rebelión. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces Pellegrini? Bueno, primero instala su despacho en una casa de la calle Paraguay, cerca de donde estaban las tropas rebeldes, a pesar de que le habían recomendado estar lejos de los lugares de combate justamente para evitar que su persona corra riesgos, digamos, ¿no? Pero él asume estos riesgos, se instala cerca de donde estaban los cantones rebeldes, de forma de poder dirigir en el mismo campo de batalla a las tropas del gobierno, ¿no? A las tropas gubernamentales. Por otra parte, ejerció el mando directo de las tropas, digamos, él no fue simplemente que adoptó una figura de escritorio, por así decirlo, y le delegó el mando a algún general o al ministro de guerra, etcétera, sino que él mismo fue el que asumió el mando de las tropas. Ramón, bueno, acá hay una anécdota, ¿no? Ramón Cárcano, que estaba allí como funcionario del gobierno
y hombre de confianza del presidente Juárez Selman, cuenta que en un momento se siente un galope de caballos que se teme que sean fuerzas enemigas. Pellegrini gritó entonces: "Todo el mundo con sus armas a la azotea". Bueno, fue una falsa alarma, pero el hecho es ilustrativo sobre el mando militar efectivo que ejercía el vicepresidente, ¿no? O sea, era quien daba las órdenes y la tropa las cumplía, ¿no? Carlos Ibargüen cuenta otra anécdota, dice que esa mañana del 26 de julio me preparaba para ir al colegio cuando me sorprendió la agitación y la noticia de que había revolución. Poco tiempo después oí una marcha militar cuya música se aproximaba. Llegué corriendo a la ventana de la sala que daba a la calle Charcas, frente a la Plaza Libertad. O sea, él cuando era pequeño vivía justo frente al lugar donde estalló la revolución, frente a lo que era el parque de artillería y demás, y contemplé el siguiente espectáculo: un regimiento marchando al son de la banda. A la cabeza iba a pie el general de Valle, ministro de Guerra, con un revólver en la mano, y a su lado, montado en un jamelgo, el doctor Pellegrini. Un jamelgo es como un caballo flaco y desgrabado, ¿no? Iba montado entonces el doctor Pellegrini al frente de las tropas. Bueno, una última anécdota: Pellegrini combatió, aparte, a balazo limpio. Habíamos dicho que bueno, había instalado su sala de situación o su sala de mando cerca de las tropas rebeldes, que dirigió las tropas, pero aparte de él también combatió, digamos, ¿no? Combatió a balazo limpio a los rebeldes sublevados contra el gobierno, ¿no? José Camilo Croto, que más adelante va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, Croto fue uno de los rebeldes, de los cívicos que se rebelan en contra del gobierno, y más adelante, bueno, cuando la Unión Cívica Radical logre ganar las elecciones en 1916, en esa etapa de las presidencias radicales va a llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y él cuenta que lo siguiente, ¿no? Estando apostado en el parque, le pega un balazo muy cerca proveniente de un preciso tirador. Era Pellegrini. Hacía rato que su gigantesca figura se destacaba sobre un cantón de la calle Charcas, entre Uruguay y Talcahuano. Tiraba a tiro descubierto, dice Croto. Era valiente el gringo, ¿no? Con lo cual Pellegrini no solamente dirigió las tropas o ejerció un mando efectivo sobre las tropas, sino que incluso hubo momentos en los cuales tomó su fusil y empezó a combatir como si fuese un soldado más, digamos, ¿no? Así que bueno, sumamente interesante este semblante o esta faceta de la personalidad de Pellegrini, que siendo vicepresidente tuvo que tomar el fusil y poner orden en las calles de Buenos Aires, ¿no? Pellegrini en realidad ya tenía experiencia militar porque él había combatido o se había ofrecido como voluntario para pelear en la guerra del Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza. Inicialmente le habían dado el cargo de alférez y después bueno, fue ascendido, y él estuvo combatiendo en un regimiento de artillería. Así que él algo de experiencia tenía eh, como soldado, diríamos, ¿no? Bueno, ¿cómo terminó esta historia? Los rebeldes, obviamente, que se terminan rindiendo después, al tercer día de la revolución. Miguel Juárez Selman tuvo que renunciar a la presidencia porque, bueno, no contó con el apoyo de la clase política. Y Carlos Pellegrini es el que termina de completar el mandato como presidente de la Nación desde 1890 hasta 1892. O sea, completó el mandato de Miguel Juárez Selman. Y el Senado incluso propuso ascender a Pellegrini al grado de teniente general. Vuelvo a decir, él ya tenía un grado dentro del ejército por su participación en la guerra de la Triple Alianza, por eso se proponía ascenderlo al grado de teniente general, pero él no lo aceptó, alegando que los grados militares no se ganan con el sport de una batalla, sino con las continuadas penurias del cuartel y de la disciplina, ¿no? Así que no aceptó el grado que le ofrecían, a pesar de haber combatido y liderado a las tropas del gobierno que enfrentaban a la Revolución del Parque. Bueno, acá les dejo otros videos que les pueden interesar. En esta sección llamada anecdotario hay videos que son cortitos, contando alguna anécdota de alguna figura histórica poco conocida, de alguna anécdota poco conocida de una figura histórica. Así que bueno, les dejo algún otro video que les puede llegar a interesar y la lista de reproducción de estos videos de la etapa esta de la generación del 80, que pueden llegar a encontrar más información sobre el régimen político, la revolución del parque, etc.